El 13 de agosto de 1521 cae la Gran Tenochtitlan. Inicia así esto que somos hoy, México. Y no nada más hay que recordar el hecho histórico, sino esas personas que dieron y fundaron justamente esta historia nuestra. Estamos en un lugar emblemático porque justo aquí, en esta plaza de la Conchita en Coyoacán, llegaron a vivir Hernán Cortés y Doña Marina, Malintzin. En esa casa virreinal magnífica con la fachada de las Ajaracas estaba el solar donde vivieron Hernán Cortés y Malintzin. Es ahí donde inicia la vida en este Coyoacán, justamente frente a esta ermita de la Conchita, que la primera piedra la manda a poner Hernán Cortés. Aquí en Coyoacán se establece también el ayuntamiento y el gobierno de Hernán Cortés, mientras la destrucción en Tenochtitlan cedía. Él quería fundar la ciudad en ese lugar. ¿Por qué? Porque era el centro del máximo poder que habían conocido los pueblos prehispánicos, y es ahí, en ese centro de poder, donde él iba a iniciar la nueva ciudad, donde se va a iniciar la Ciudad de México. Y es en este ambiente, justamente a las afueras, muy lejos de México Tenochtitlan, donde la vida cotidiana de esta mujer, de Malintzin, está fundida con este gran conquistador consumado que fue Hernán Cortés. Aquí se planea la traza de la gran ciudad, aquí se planea cómo va a fundarse esta nueva concentración del poder para la corona española. En este lugar Malintzin también sufre uno de los cambios más importantes en su vida. Se convierte en madre. El segundo hijo de Hernán Cortés y el primer varón nacerá aquí en Coyoacán. Nace Martín Cortés. Es en ese sentido que recuperar a Malintzin, recuperar a Doña Marina es tan importante, porque además hay que recordar que no ha sido justa la historia con ella. Y es justamente esta leyenda negra la que hay que quitarle ya al personaje de Doña Marina. ¿Por qué? Porque es un personaje que estuvo en los momentos en que termina un mundo, en que termina el mundo como lo conoció en la hecatombe de la conquista, y supo adaptarse a los cambios. Supo ser esa persona que con traducir estuvo cerca de Hernán Cortés y estuvo cerca de lo nuevo que se avecindaba, siempre con esa sensibilidad del mundo prehispánico al que pertenecía. Nunca más malinche, ni traidora, ni malinchista. Malinali, Malintzin, Doña Marina. Hay que recordar de dónde viene, hay que recordar lo que vivió esta mujer que antes de cumplir 30 años se convierte en una mujer fundacional, en una mujer histórica, una piedra para conocer nuestra historia. Y estamos aquí en Vindictas Históricas con el primer capítulo justamente sobre Malintzin, y tenemos la dicha de contar con la presencia de una de las investigadoras eméritas de la UNAM, escritora, ensayista, periodista, Margo Glantz, importantísima en nuestro país. Margo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, muy amable. Me da gusto estar en este programa. Y bueno, justamente lo que comentábamos de este personaje, que a mí me gusta mucho que tú en tu libro dices, una de las primeras ideas es, hasta pareciera necedad querer hablar de ese verdadero personaje, quitarle esa leyenda negra, esa mitificación terrible de la cual fue víctima esta mujer que vivió en uno de los momentos más cruciales, si no es que el crucial para la fundación de nuestro país, que desconocemos su nombre. Sabemos que nace en algún lugar cercano al actual Coatzacoalcos, en Veracruz, y que esto fue en 1502, principios del siglo XVI, y sufre en carne propia ser una, pues no víctima, pero sufre el imperio mexica justamente en estos albores de la conquista de los españoles. Entonces, Margo, imagínate hablar justamente de esta mujer que antes de que haya puesto ojos en Hernán Cortés ya había sido vendida como esclava. Y esa es la parte de la historia que a veces se desconoce de ella. Bueno, es muy importante retrabajar la figura de la Malinche, que es una figura que al mismo tiempo es muy presente y muy evanescente. A lo largo de la historia aparece y desaparece. Es un personaje histórico, pero a la vez es un personaje mítico, es un personaje emblemático de la historia, que ha sido vilipendiada o alabada a grados extremos.
no sé exactamente qué es lo que pasa con ella y lo que va a pasar en adelante, porque creo que seguirá siendo un personaje enigmático al que hay que seguir trabajando. Yo la trabajé hace tiempo, no he vuelto a trabajarla, la tengo muy presente, pero no he trabajado lo último que se ha hecho sobre ella. Probablemente en ese sentido esté un poco retrasada respecto a cómo debería dibujarse la figura de este personaje actualmente. Es un personaje que va y viene en la historia y parece que esta historia del siglo XIX que nos quisieron contar, que de un plumazo se borró, pero justo estos 500 años que ahorita estamos conmemorando, la caída de esa gran ciudad, esa gran civilización, ese México Tenochtitlan, y la conmemoración de esto nuevo que se da a partir de estas dos culturas de españoles y de los pueblos prehispánicos, no nada más los mexicas, puesto que ellos ya también tenían influencias de muchos otros pueblos, que se convergen justo en esto que es México. ¿Por qué a esta jovencita de 15 años, cuando se la regala a Hernán Cortés, después se le va a conocer como la grandísima traidora, la mal llamada malinchista de Malinche? Erróneo. Bueno, según los acontecimientos históricos, los cambios que se van presentando en cada país, las revoluciones, las alteraciones de lo que significa el país, se van ideologizando y cada nuevo régimen intenta recrear figuras que tienen un significado muy particular, no tanto histórico como siempre emblemático para los intereses de cada régimen o de cada época histórica. Es evidente que la independencia, como era una época en donde se estaba luchando contra una colonia que ha durado varios siglos, uno de los personajes más emblemáticos, porque se suponía que ella ayudó enormemente a que Cortés conquistase Tenochtitlan y por tanto pudiera decirse que ella ayuda a la derrota de los mexicanos para que triunfen los españoles y empiece lo que sería la colonia. Es evidente que va a ser mal vista, va a ser considerada como traidora dentro de una tradición ya muy vieja antifeminista que plantea que las mujeres han sido culpables, a pesar de que se las niega totalmente en la historia, de que son personajes muchas veces secundarios, de que vemos que constantemente el papel de la mujer tiene que reinstalarse y revigorizarse de acuerdo con los tiempos. Vemos que, por ejemplo, apenas ahora el tercer estado de la República, Hidalgo, ha reivindicado el aborto como la posibilidad de que la mujer disponga de su propio cuerpo. Hemos visto cómo, pues, por ejemplo, en Turquía se niega la presencia de la violencia contra las mujeres y se derroca una alianza que se tenía con un proyecto, un decreto que estaba en contra de la violencia contra las mujeres. Al hacerlo Turquía demuestra que las mujeres son para ellos algo absolutamente paradigmático y que las mujeres pueden aparecer o desaparecer según le convenga al régimen en el momento en que ese régimen impera. Ahora pasa exactamente lo mismo. Estamos viviendo una época en donde se reideologiza a figuras tan importantes como la Malinche. Me parece una labor muy interesante la que hace Indignas al reivindicar a varias mujeres que han sido olvidadas por razones diversas, que siempre nos enfrentamos, como decía Simone de Beauvoir, que cualquier cambio político, histórico, cultural, religioso, inmediatamente impactaba a las mujeres. Vemos que la presencia de la mujer tiene que ser reivindicada constantemente, así como la presencia de la Malinche, que constantemente oscila entre la idea de la traición y del heroísmo. La bienhechora, la extraordinaria, por ejemplo, para las mujeres de Estados Unidos, de origen chicano en Estados Unidos, o todavía en los últimos años en México, otra vez con el feminismo, vuelve a alterarse el concepto que tiene la Malinche. En fin, creo que es un concepto que va a estar siempre, va a ser resbaladizo, se va a estar siempre reconstituyendo,
se va a estar siempre revisando, se va a estar siempre deteriorando, alterando, violentándose o extraordinariamente considerado como algo fundamental. Por supuesto. Creo que ese es el problema. Por supuesto, y además el divulgar históricamente esa participación y, como dices al principio del programa, están haciéndose unas investigaciones muy concienzudas de la biografía de esa mujer en documentos, en archivos, incluso desde la visión antropológica, no nada más histórica. Estamos ante un personaje que nos puede explicar mucho más allá del mito, más allá de las apologías o de las leyendas negras. Acompáñenos entonces ahora a ver una cápsula justamente sobre este personaje, Malintzin, Doña Marina, aquí en Vindictas Históricas. Y para que creyese ser verdad, que se informase de aquella lengua que con él hablaba, que es Marina, la que yo siempre conmigo he traído, porque allí me la habían dado con otras 20 mujeres. Y ella le habló y le certificó de ello y cómo yo había ganado a México, y le dijo todas las tierras que yo tengo sujetas y puestas debajo del imperio de vuestra majestad. En todos los pueblos por donde pasamos y en otros donde tenían noticia de nosotros, llamaban a Cortés Malinche, y así lo nombraré de aquí a adelante. Y la causa de haberle puesto este nombre es porque Doña Marina, nuestra lengua, estaba siempre en su compañía, especialmente cuando venían embajadores o pláticas de caciques, y ella lo declaraba en la lengua mexicana. Por esta causa le llamaban a Cortés el Capitán Marina. Y como Doña Marina en todas las guerras de la Nueva España, Tlaxcala y México fue tan excelente mujer y buena lengua, a esta causa la traía siempre Cortés consigo. Doña Marina sabía la lengua de Huacacualco, que es la propia de México, y sabía la de Tabasco, como Jerónimo de Aguilar sabía la de Yucatán y Tabasco. Loado sea Dios, muy prósperamente. He declarado esto porque sin Doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España y México. Margo, comentábamos incluso la posibilidad de las mujeres, incluso en ese momento. Imagínate, Margo, la posibilidad que tuvo de no quedarse callada. Ella entendía perfectamente bien ese mundo de los hombres, finalmente esclava, y se da cuenta que es un nuevo orden. Hay que entender esa posibilidad de análisis que tuvo y de no quedarse callada, porque Jerónimo de Aguilar le está ayudando a Hernán Cortés con el maya chontal, y cuando los emisarios de Moctezuma quieren hablar con Hernán Cortés, que es lo único que le importa, llegar a México Tenochtitlan, no le comprenden. Ella pudo haberse quedado callada y sin embargo no lo hizo. Le traduce a Jerónimo de Aguilar y se convierte entonces en esta herramienta de comunicación. Ella entiende ese momento. ¿Qué posibilidad tuvo, no es cierto, de no haberse quedado callada, Margo? Mira, no creo que tenía ninguna posibilidad de que no quedarse callada. Era una esclava, se dieron cuenta de que era muy inteligente, que era bulliciosa y entremetida, como dice, envuelta, bulliciosa y entremetida, como dice Bernal Díaz, y que podía servirle de alguna manera muy importante a Cortés, a quien Jerónimo de Aguilar ya no le servía, puesto que ya no sabía el náhuatl, y porque además era mucho menos inteligente que Malintzin. Cortés se dio cuenta de inmediato de las posibilidades que tenía trabajando con ella. Al principio Cortés la había entregado como concubina a Portocarrero, que era uno de sus lugartenientes, al que envió a Cuba para tratar con Velázquez, y que fue encarcelado y murió en Cuba. Entonces él recupera a la Malinche y la utiliza como intérprete y como concubina. Sí. Ahora, al ser la esclava de Cortés y al ser elegida como lengua, no puede quedarse callada. Es lengua y tiene que hablar. Su principal atributo es la lengua. Y la lengua se usa para comer y para hablar. Entonces, la Malinche debe hablar. No puede aceptar no hablar, a menos de que le cortaran la lengua y entonces la hubieran matado. Es decir, que es ineludible y absolutamente explicable su participación
puesto que la obligan a participar, y ella cumple, puesto que es mujer y puesto que es esclava, y puesto que ha sido entregada a Cortés, y porque además se da cuenta de que con Cortés puede llegar a ser algo mucho más importante que una simple esclava. Claro, y esa es la inteligencia que dibuja esta participación en la historia, ese momento. Regresamos con Vindictas Históricas. No se vayan. Estamos de regreso en Vindictas Históricas, recuperando a una mujer fundacional en nuestra historia, y justo en este marco de México 500 años, doña Marina Malintzin. Y seguimos esta charla con Margot Glantz. Margot, y esta idea de la traicionera, la malinchista de Malinche, malísimo personaje, leyenda negra, que traicionó a los suyos, porque además es una idea que en 1895 en un texto aparece por primera vez, esta idea de que ella es la culpable, ella es la mala, ella es la que traicionó a los suyos. Pero como decíamos en el bloque anterior, Malintzin no era náhuatl, Malintzin no puede traicionar a quien no le siente propio. No traiciona a nadie, Margot, ¿no es cierto? Esta es la idea que hay que recuperar. Mira, el personaje de Malinche es un personaje difícil de apresar. Es un personaje que podemos comprobar datos históricos, los códices prehispánicos o los códices de la conquista, por ejemplo, Linares de Tlaxcala y muchos otros más, pero al mismo tiempo hay una serie de elementos históricos, tanto en Bernal Díaz del Castillo como en López de Gómara, y con muchos de los conquistadores cronistas de la época, Diego Muñoz Camargo, etcétera, pero ellos mismos, sobre todo Diego Muñoz Camargo, Álvarez Fizóchitl y algunos otros, ya empiezan a mitificarla, ¿no? Sí. Y empiezan a hacer de ella un personaje legendario. El que me parece más confiable, más directamente confiable, porque es como mucho más carnal y más directo y más vital en su narración, es Bernal Díaz del Castillo. Y en Bernal Díaz del Castillo, la Malinche sobresale como un personaje extraordinario, que a su vez sobresale para muchísimas de las culturas prehispánicas que acompañaban, que estaban vigentes en el territorio nacional, además de la azteca, ¿no? Es decir, en algunos de los códices de algunos de los lugares distintos que no eran de Tenochtitlan, que no eran tampoco los lugares que tenían que ver con los mexicas, que no tenían que ver con los mayas, con muchas otras culturas. Se considera a la Malinche como una diosa, y por ejemplo su papel en los códices es verdaderamente muy notable, porque aparece con el signo de la palabra, es decir, cosa que solo era común en los hombres. Los hombres están hablando. A menudo, como dice muy bien Gordon Brownstone en el libro que yo compilé, ella aparece como un personaje mucho más importante que Cortés. Cortés parece como el observador y no el actor. Los actores son tanto Malinche como Xicoténcatl o Malinche, algún otro personaje del mundo precortesiano. Entonces es muy importante, pero siempre el personaje será un personaje enigmático, sí, que fluctuará de acuerdo con las ideologías en las que se trata de inscribirlo. Entonces yo no diría que es traidora o no es traidora. Aparece ya como una figura bastante poco apreciable desde el 21 o desde antes, cuando viene la independencia. Si en 1895 se acuña la frase en un libro, eso no quiere decir que no existiera ya como personaje mal visto desde antes. Y eso se incrementa violentamente para culminar a mediados del siglo XX con la idea del malinchismo, que luego será retomado en El laberinto de la soledad, sí, de Octavio Paz, que será un libro canónico fundamental, en donde la Malinche ocupa un lugar muy importante, aliada al lenguaje, naturalmente, porque es la chingada, y la chingada es uno de los elementos más importantes del lenguaje del mexicano. Y si es ella la chingada, la violada, la abierta, etcétera, es el personaje fundamental tanto del lenguaje como de la historia. Entonces me parece, y a partir de ese momento se sigue vituperando
a la Malinche, hasta que a finales del 20, como el último cuarto del siglo o antes, sobre todo por los movimientos de los chicanos y de las chicanas, sobre todo en Estados Unidos, en México, en el siglo XXI, con el feminismo, la Malinche adquiere un papel preponderante en donde la idea de traidora se borra como una adjudicación que ha sido hecha por un machismo que quiere pues plantear lo mismo que se planteaba en la Biblia con Eva, que Sí. por culpa de Eva caímos del paraíso, o se quiere plantear con la cava en España, porque gracias a la cava se perdió el territorio español a favor de los musulmanes, etcétera. Toda una serie de ideas en donde la mujer, que es denigrada por lo general y supeditada, sin derecho de voto, violentada, etcétera, sin embargo es la causante de problemas graves en la historia. Lo mismo le pasa a la Malinche, ocupa ese lugar. Claro, y afortunadamente esta nueva apreciación que nos echa a luz, digamos, el feminismo, nos permite como historiadores entender a ese personaje, porque entonces le quitas esa leyenda negra, entiendes esa vida que tuvo y que además, sí, en el tema con Octavio Paz y la chingada, si tú te fijas en la vida de los documentos, lo que hace después, que tiene un hijo, que después se casa con Juan Jaramillo, no llega ni a cumplir 29 años. Entonces, lo que hace todo esto es luz para un personaje de carne y hueso que existió en la historia. Regresen con nosotros, Vindictas Históricas, en un momento más. Parece ser que las niñas y las muchachas mexicanas no hablaban durante la comida. Además, se les sometía a una especial parsimonia al hablar, al grado que Motolinía tenía la impresión de que habían de ser sordas y mudas. De ser esto una regla general, la figura de Malinche es aún más sorprendente. Más sorprendente es entonces el papel primordial que jugó en la conciencia no solo de los españoles, sino también de los indígenas, al grado de que, como es bien sabido, Cortés era llamado por extensión Malinche. Si el sufijo tzin, aplicado a Malinali, que en náhuatl quiere decir varias cosas, cuyo significado es simbólico y hasta esotérico, como por ejemplo una trenza, una liana, una hierba trenzada, equivale al reverencial castellano doña. Malinche ha adquirido verdadera carta de nobleza, señora o doña, mujer muy honrada y principal, reverenciada, acatada, de buena casta y generación. Marina va adquiriendo estatura divina entre los naturales. La mujer debe haber tenido mucho peso en la sociedad mexicana. Sin embargo, no me parece probable que se deifique a una mujer que cumple simplemente con las reglas de su cotidianidad, aunque ésta haya sido totalmente violentada por la invasión de los españoles. Solo puede deificarse a alguien excepcional, y por lo general cuando las mujeres descuellan, se tiende a deshistorizarlas y a convertirlas en mitos. La deificación es una de las formas de mitificación. Marina acaba representando todos los papeles y es figura divinizada entre los naturales y reverenciada entre los españoles. Margo, comentábamos en el módulo anterior las diferentes representaciones que incluso sus contemporáneos realizan acerca de esta mujer, de la importancia de esta mujer. Y hay un punto que a mí me gusta destacar de este personaje, que es que esa palabra tan importante que no nada más traducía, sino que ella era la emisaria de esta nueva conquista de lo imaginario. Ella era quien les explicaba en náhuatl a todo aquel con el que hablaba que había un nuevo orden, un nuevo Dios, una nueva cosmogonía. Ella, en esas palabras tan importantes, es la que les transmite a los indígenas, a sus contemporáneos, lo que estaba sucediendo, en el momento que estaba sucediendo. Por eso el tamaño también de la representación en esos códices, ¿qué pudo haber significado para ellos que sin ser esa deidad de la que tú hablabas en el corte anterior, qué importancia esas palabras, o no, o qué fuerte eso que les estaba transmitiendo Malinche en persona? Malinche es contratada por Cortés como lengua y como intérprete, para que traduzca simultáneamente de una lengua a la otra y de un personaje al otro personaje. Pero advierte muy pronto que esta mujer
no es solo una traductora, una trasladadora de palabras, sino que es una mujer que sabe organizar el pensamiento de ambas culturas y puede retransmitirlo y organizarlo de otra manera, de tal forma que le pueda servir a Cortés para los fines que Cortés tiene, y también a los enemigos de Moctezuma y de la cultura mexica, que oprimían notablemente a todas las otras culturas del país, ¿no? Entonces había un dominio muy violento de los mexicas contra las demás culturas, que exigían tributos, sacrificaba a hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Malinche, que pertenece a otra cultura, ayuda a que eso se transforme. Y le ayuda a Cortés enormemente. Se convierte, como dice Bernal Díaz y como dice López de Gómara, en su faraute, en su secretaria. Sí. Entonces ya no es la concubina, ya no es una de las 20 mujeres que ha sido ofrecida para hacer el pan del país, para que los hombres coman y al mismo tiempo para servirles como camaradas a los españoles, sino que se vuelve un personaje tan importante diplomáticamente hablando, como Cortés y como los interlocutores de Cortés, que van a ser los enemigos a los que Cortés tiene que vencer, ¿no? Pues digamos, ella es capaz de descubrir conspiraciones y ayudarle a Cortés para que esas conspiraciones vayan en contra de quienes conspiraban y no en contra de Cortés. Entonces, digamos, en muchos sentidos, la Malinche es absolutamente un personaje admirable, porque siendo mujer, siendo esclava, en una civilización machista por excelencia, tanto la española como la indígena, ella sobresale justamente porque es mujer y porque es capaz de derrocar las barreras de lo que significaba ser mujer. Ahora, por otro lado, el que se acabe el estigma sobre Malinche, no sé, yo creo que estamos viendo cada vez que hay un intento de recuperar la historia y de cambiar la historia a beneficio de quien está en el poder, la Malinche sufre también transformaciones. Al ser un personaje al mismo tiempo histórico, pero oscilante, que vacila entre lo histórico y lo legendario, entre lo mítico y lo histórico, es un personaje que está siempre dispuesto o que sirve para los otros como una especie de cámara en blanco sobre el cual pueden proyectarse las ideologías de los diferentes ideólogos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que hayamos terminado con la Malinche. Estamos en una etapa en donde la Malinche, aunque no se menciona demasiado en los nuevos proyectos, sino se menciona a Gran Tenochtitlán, etcétera, etcétera, la Malinche está presente y va a ser muy importante como trasfondo, aunque sea un poco desvaído, pero sigue siendo fundamental en cualquier visión histórica que se tenga, que al mismo tiempo será, como repito, ideologizada por los regímenes en curso. Lo hemos visto a lo largo de la historia, lo hemos visto en la trayectoria del feminismo, lo hemos visto en la trayectoria de las chicanas, lo hemos visto en la trayectoria de la colonia de la independencia al Estado moderno, etcétera, etcétera. La Malinche aparece siempre, pero oscilante, evanescente y al mismo tiempo muy presente. Claro, por supuesto, y justamente esa es la importancia, y por eso este programa de Vindictas Históricas es seguir hablando de ese personaje, seguir hablando de esa historia que sí vive, de esos hechos que suceden, porque esos no se pueden cambiar, y sí, evidentemente se ha reinterpretado y se seguirá haciendo a la luz de muchas ideologías, y procuremos que esa luz sea siempre con la visión de esos hechos históricos. Muchísimas gracias, Margo, por esta plática entrañable y por hablar de un personaje tan importante para justamente estos 500 años. Muchas gracias, igualmente. México 500 años aquí en Vindictas Históricas. Muchas gracias por su atención y es un espacio justamente para hablar de mujeres que han construido y forman parte de nuestra historia. Muchas gracias. Buenas noches.